¿por qué Jesús no ha regresado? Y puede ser que nosotros casi nunca nos planteamos esta pregunta con mucha seriedad, simplemente pensamos, bueno, en algún momento va a regresar. Y la escritura habla de todo este tema, ¿ok? Y el Señor Jesús nos advirtió que nadie nos confundiera, que iban a venir falsos cristos y nos habló claramente de que el pueblo iba a ser confundido con relación a esta pregunta. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que levantes tus manos, adores al Señor, abras tu camarita, compartas con alguien que está allí por ahí cerca y digas, no, hoy sí me voy a disponer a escuchar esta palabra porque algo ha sucedido por lo cual Jesús aún no ha regresado. Señor, te doy gracias, Dios, en esta mañana por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, con el deseo de aprender más y más de ti, Señor. Queremos, Señor, despejar esta pregunta en nuestra vida. Te ruego en este momento, Señor, que tú nos estés hablando. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos muchas preguntas sin respuestas acerca de la segunda venida y las muchas interpretaciones que tenemos de cómo y cuándo Él volverá. Y las escrituras son bastante claras acerca de este particular. Vamos hoy a mirar la primera razón. ¿Cuál será la primera razón por la cual hasta este momento Jesús no ha regresado? Y para descubrir esa primera razón, yo quiero que tú vayas conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 1, versículo 1 y 2. Allí Lucas está hablando y está explicando por qué ha sucedido todo esto. Y le dice, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, después de sus sufrimientos, Jesús se manifestó a estos hombres y les dio muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Se les apareció en diversas ocasiones y durante un periodo de 40 días y les habló del reino de Dios. Luego, en los versículos siguientes, Lucas registra algunas de las cosas de las cuales Jesús habló. En el versículo 4 y en el versículo 5 dice que comía con ellos y les dijo que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran una promesa del Padre, de la cual Él les había hablado. Y les dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver cuál fue la última enseñanza que Jesús les dejó con relación al reino de Dios. En el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Allí en los versículos del 6 al 11, nosotros encontramos la última enseñanza del Señor Jesús sobre el reino de los cielos. Ellos están preocupados, de verdad, ellos están pensando, bueno, han sucedido muchos acontecimientos, esos acontecimientos que habían sucedido les condujeron a ellos a hacer esa pregunta. Jesús había sido arrestado, había sido juzgado, había sido crucificado, había sido sepultado y con su muerte todos los sueños que los discípulos pudieron haber tenido de que Jesús establecería el reino de Dios en la tierra, terminaron. Para los discípulos, la cruz en ese momento había sido una derrota. Así es que con la resurrección, sus sueños cobran vida. Y por eso le hacen esa pregunta. Entonces descubren que Jesús ha resucitado de entre los muertos y sus sueños recobran vida. Y sin duda alguna quisieron saber si sería en ese momento en que Él restablecería el reino. Y por eso le hacen la pregunta en Hechos capítulo 6. Voy a volver a leerla. Me gustaría que tú allí donde estás volvieras a leer la pregunta que ellos le hacen. Ellos dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel
en este tiempo. Ellos dijeron, bueno, resucitó, vendrá a restablecer el reino. Pero ¿cómo les responde Jesús esta pregunta? Jesús les contesta expresándolo de la siguiente manera. Bueno, esto no es asunto de ustedes. No se preocupen de cuándo va a ser restaurado el reino. Eso es algo que ustedes no necesitan saber. Dios no se los va a decir. Antes de preocuparse por saber cuándo será restaurado el reino, ustedes tienen una tarea, que necesitan hacer primero. Ustedes tienen una tarea. Y se les prometió que para realizar esa tarea iban a recibir un poder. Entonces, en el versículo 7 y 8, el Señor les responde la pregunta y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Me gustaría que usted subrayara ahí en su Biblia esa frase. El Señor les dice eso. No les toca a ustedes. No necesitan saberlo. El Señor no se los va a decir. Ustedes nunca lo van a saber. Por lo menos hasta aquí, hasta donde está escrito este libro, por el cual nosotros nos guiamos. El Señor le está diciendo, no les toca a ustedes saber los tiempos, no se preocupen por eso, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso es que ustedes se deben preocupar. Entonces el Señor les está diciendo, lo suyo no es preocuparse por cuánto vendrá el reino. Su tarea era ser testigos. Así que si tú tienes a alguien a tu lado, o puedes escribir en el chat, la conclusión es, no te preocupes. El Señor está diciendo, tu preocupación hoy es ser testigos. Ellos habían presenciado el acontecimiento más maravilloso que ni tú ni yo hemos presenciado. Es el acontecimiento más maravilloso de todos los tiempos y se les confió la misión de contarlo al resto del mundo. Y el Señor les dice en el versículo, ustedes serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Era necesario contarle al mundo entero lo que había sido hecho para toda la humanidad, para que otros pudieran experimentar lo que ellos habían experimentado. Entonces el reino de los cielos no podía limitarse a unos pocos testigos, y eran testigos de la resurrección, ¿ok? El reino de los cielos no podía limitarse a unos pocos. El mundo entero tenía que conocer que había una victoria que se había ganado y su tarea era ver que otros fueran liberados del poder del pecado, siendo testigos de la victoria de Dios. Y entonces vemos que en esa conversa Jesús asciende hacia los cielos y se pierde de la vista de los discípulos. Están conversando con ellos y después de haberles encomendado su misión ante la mirada de sus discípulos, si usted sigue leyendo, Jesús asciende hacia los cielos y se pierde de su vista. Imagínense cómo se sentían ellos. Y leemos aquí en las escrituras que ellos se quedaron mirando fijamente hacia el cielo, cuando de repente dos hombres vestidos de blanco se paran alrededor de ellos. Y viene una de las preguntas más extrañas que nosotros vemos en la Biblia. ¿Por qué están mirando hacia el cielo? Imagínese que usted hubiese estado allí y esa persona sobre la que usted puso toda su confianza y que le está diciendo que le deja una misión que usted no sabe cómo va a ser, empieza a ascender al cielo y llegan dos ángeles vestidos de blanco y te preguntan, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Y ven a Jesús elevándose hacia el cielo.
Aún para Jesús, eso era un acto extraordinario. Y le preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? A primera vista, la pregunta de los ángeles hasta parece graciosa, pero detrás de esa pregunta hay una sutil insinuación. La pregunta fue, varones Galileo, ¿no tienen otra cosa que hacer que quedarse mirando hacia el cielo? Jesús regresará. Eso era lo que los ángeles les querían decir. Jesús regresará, pero algo tiene que suceder primero. Tienen que ser sus testigos y hacer lo que es necesario. Esperar en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo que hará posible el cumplimiento de su tarea. Mire lo que dice el versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el versículo 12 nos dice que oyendo esto, ellos regresan a Jerusalén. Dice el versículo 12, y yo le puse un título al versículo 12 en mi Biblia que dice, obedeciendo para esperar. ¿Qué siente usted en este momento? Imagínese usted en esta escena y usted estar allí. Y en el versículo 12, ellos toman la decisión de volver a Jerusalén. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y se regresan. Y 10 días después de este regreso, de esta obediencia, reciben el Espíritu Santo de Dios. Y en los años siguientes, que levanta sus manos y hace esta seña. Y en los años siguientes testificaron de Cristo en todo el mundo conocido para ellos en ese momento. Y a través del Nuevo Testamento, la proclamación del Evangelio y la segunda venida de Jesús van juntas. En la gran comisión que aparece en Mateo capítulo 28, leemos que Jesús les dijo a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos en todas las naciones y les prometió que estaría con ellos en donde quiera que fueran, hasta el mismo fin de la historia. Entonces, la conexión entre la predicación del Evangelio y el fin del mundo se hace notar en el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo del libro de los sellos. En Mateo 24, quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 24. Y es bien hermoso lo que encontramos aquí en Mateo 24, versículo 14. Quiero que usted me acompañe a leerlo. Dice así el versículo 14 de Mateo 24. Y quiero que esto se grabe en nuestro corazón. Cuando Pamela hacía la pregunta, ¿y ahora qué viene? Marque Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos quiere decir esta palabra en esta mañana? Dicho de una manera sencilla, cuando el evangelio haya sido predicado en todo el mundo, regresará Jesús y el reino llegará a su plenitud. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Mire cómo Pedro en Hechos capítulo 2, vamos a mirar un momentico lo que dijo Pedro, después de haber sido derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas, Pedro, ese Pedro debilitado que negó a Jesús, empezó a tener fuerza. Y en Hechos capítulo 2, versículo 14, nos encontramos a un hombre lleno de poder, lleno de autoridad. Y habla del primer discurso de Pedro.
Y después Pedro aquí en el versículo 20 y 21 de Hechos capítulo 2, él enlaza la segunda venida del Señor con la predicación del Evangelio y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y vamos al capítulo 3, versículo 19 al 21. Y mire lo que dice. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces hay una relación directa entre el arrepentimiento de la gente y la venida de Cristo. Pero ellos empiezan a ver pasar los días, empiezan a ver pasar los meses y empiezan a ver pasar los años. Y el Señor Jesús no ha regresado. Y la gente dice que años más tarde, cuando ya Pedro es un hombre anciano, se encuentra en la posición de tener que explicar el hecho de que Cristo aún no ha regresado. La gente ha comentado, a ridiculizar, a burlarse de ellos por decir que Jesús iba a volver. Y entonces él empieza a escuchar que algunos cristianos empiezan a cuestionarse, especialmente ahora que están sufriendo por medio de la fe. Ha pasado tiempo desde que Jesús prometió volver y tal vez los escépticos tienen razón. Entonces el apóstol Pablo en segunda de Pedro, quiero que me acompañes a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice el versículo 9. Perdón. Capítulo 3, versículo 9. Yo estaba en primera de Pedro. Dice así, como Pedro empieza a explicar la demora. Y esa es la misma explicación que tenemos hoy. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 9 nos está diciendo Pedro, esperen. Según Pedro, ¿por qué no ha regresado Jesús? Dice, porque está esperando que más gente se arrepienta. Usted puede levantar mis manos, perdón, sus manos conmigo y decirle, Señor, nos estás haciendo un llamado para que tú regreses. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Aquí está tu iglesia, que este año recibe ese llamado. Porque el Señor, según lo que Pedro está diciendo, está esperando que la tarea de testificar siga, porque no ha terminado.
La obra de Jesús está hecha, pero la nuestra no. Dios está siendo misericordioso y está esperando que más personas vayan a Cristo, no a nosotros. Pero hay una segunda razón y última que quiero compartir en esta mañana. Quiero que veas que esta razón está relacionada con la primera. Y la segunda razón es que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, empezamos a ser perseguidos y aún muchos asesinados por causa del Evangelio. Y tal vez esta noticia en esta mañana no sea tan agradable para nosotros. Y alguien puede decir, ¿por qué va a hablar de esto un domingo? Pero la pregunta de Pamela, ¿qué viene? ¿Cuál es la misión que tenemos después de una convención y después de ver la fidelidad de Dios en medio de la pandemia? ¿Qué viene? Apocalipsis 6, versículo 9 al 10. Y dice Apocalipsis 6, vamos a leer las siguientes palabras. Cuando abrió, voy a repetir, no sé si alguien está copiando ahí en el chat los versículos, pero es Apocalipsis 6 del 9 al 10. Vamos a leer las siguientes palabras. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y en la Nueva Versión Internacional dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Y él les responde en el versículo 11 y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente, si usted todavía está ahí conmigo, perdón, la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. ¿Cada uno de quienes? De los que habían muerto por causa de la predicación del Evangelio. Cada mártir, por haber cumplido con el primer mandato y que murieron por causa del Evangelio, cada uno de ellos recibió ropas blancas. Y se les dijo, esperen un poco más, porque hay otros que van a morir. Hay otros que van a dar su vida por este evangelio. Hay otros que van a ser mártires de esta fe. Hay otros que van a entregarlo todo por causa de Jesús. Y hasta que eso no suceda, hasta que esta respuesta no se dé, no se dará la segunda venida de Jesús. La respuesta a la pregunta, ¿cuándo regresa? Es sencilla. Se responde colocando una fecha y diciendo mañana viene, pasado viene, se va a llevar a uno, va a dejar a otros. No. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está.
Solo Dios sabe cuándo hecho está. Quisiera que tú subrayaras esa frase. Dice la nueva versión internacional, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Las puertas celestiales se cerraron. Los cielos serán sellados y Cristo regresará a juzgar al mundo. La creación será completamente restaurada. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy preparado para ser esa última mártir o testigo de Jesús? Un evangelio cuyo centro es la cruz requiere mensajeros que la lleven. Levanta tus manos. Vamos a concluir. Quiero compartir algunas conclusiones de este mensaje. 4 conclusiones. Primera, y quisiera que tú estés allí atento leyendo estas conclusiones. Y si las quieres copiar, adelante. ¿Por qué Jesús no ha regresado aún? Y quisiera que allí Cindy con el equipo se prepararan para adorar al Señor después de escuchar estas 4 conclusiones. Primera, Jesús regresará, pero algo tiene que ocurrir primero. Amén. Jesús regresará, pero algo tiene que ocurrir primero. Y ese algo que tiene que ocurrir primero está en ti y en mí. Primero, tenemos que invertir en la extensión del reino. Primero, todas las iglesias, todos los cristianos del mundo tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio. Segunda conclusión en esta mañana. Antes de preocuparse por saber cuándo será restaurado el reino, hay una primera tarea: ser testigos para todo el mundo. Por eso debemos preparar líderes. Nosotros no preparamos líderes, ni hacemos una convención de líderes, ni hacemos talleres, ni cursos de sanidad interior, ni capacitación en CIPEP, solo para tener un número. Lo hacemos porque necesitamos preparar testigos al mundo. Tercera conclusión. La proclamación del Evangelio y la segunda venida de Jesús van juntas. Después de esto vendrá el fin. Yo quisiera que si tú hoy aceptas el desafío de la proclamación del reino de Dios, dijeras: Señor, quita de mí todo lo que obstaculiza que yo lo pueda hacer. Pierde el temor a la crítica, pierde el temor a lo que digan, pierde el temor a todo aquello que te impide llevar el evangelio. Y cuarta conclusión y última, para adorar al Señor, es la siguiente. Según Pedro, en segunda de Pedro 3:9, Cristo no ha regresado porque está esperando que más gente se arrepienta. La tarea de testificar no ha terminado. La obra de Cristo está hecha, la nuestra no.